Ya chicos, y con esta música de fondo, obviamente que es canon, que es una música clásica para los que la ubican de inmediato y las que no lo ubican es ya de ese índole. Comenzamos hoy día con la crítica a mi estilo y obviamente la que está presentando su Anfu. Recuerda que este video es casi tipo podcast porque en realidad es como reacción o reacción, podcast, es de todo un poco, ¿ya? Por lo tanto, te recuerdo que estos videos yo no los edito, son así que los renazos que me voy a enviar durante, o me voy a mandar durante la grabación, no, lo siento, son así, ¿ya? ¿De acuerdo? Así que sin nada más que decir, comenzamos con estos videitos. Como siempre te recuerdo que no le des like, que no te suscribas, que no compartas. Lo que sí te pido es que con todo el respeto posible, aquí en esta caja de comentarios, me des tu opinión de forma respetuosa, a pesar que yo puedo salir de madre, pero lo trato de hacer con el respeto o el mayor respeto posible. Así que nada más, comencemos con la historia de esta semana. ¿Cuál es la historia de esta semana? Ay, señor. Nuevamente, pero aquí voy a decir algo. Aquí voy a tirar basura para todos lados. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Hace algunos días atrás, un ex fiscal muy famoso en Chile porque va detrás de las personas que estafan. De hecho, ¿se acuerdan que hace algunos videos, los que han visto mis videos, hablé de SQM? Bueno, él estuvo detrás de los responsables del caso Penta, del caso Sokimich, del caso Cascado. O sea, él fue uno de los que levantó la piedrecita y encontró muchas cosas. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una entrevista de hace pocos días atrás. ¿Por qué? Porque sucedió algo con las fundaciones. Eh, y una diputada de la izquierda se ve involucrada. Obviamente que como es diputada de la izquierda, la derecha aprovecha de tirar basura lo más posible. Algo que a mí me da mucha risa porque cuando la izquierda tira basura, ellos dicen no, 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 no. Y tratan de silenciarlo. Pero cuando es la izquierda quien las embarra, es miren y apuntemos con el dedo. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el tema aquí y por qué voy a tomar esta entrevista de Gajardo, de este ex fiscal? Es porque el caballero que ustedes ven ahí, el periodista, que por favor, yo no sé en qué momento los periodistas cambiaron tanto, pero tanto. Este periodista es de la derecha, ¿ya? Pero es extremadamente de la derecha. De hecho, yo no entiendo, trabajando en un canal del Estado, y porque hizo feroz bulla, porque él fue contratado por el gobierno de la derecha, y cuando él se les pidió, hizo una pataleta enorme, tuvieron que recontratarlo y tener que aguantar sus estupideces cuando es un periodista. ¿Y los periodistas para qué lo tienen? Para dar noticia y para informar e investigar la noticia. En cambio, él lo único que hace que es echarle basura, porque como es de la derecha, le interesa que la derecha quede bien. Matías del Río. Así de simple. Y la señorita que tienen al lado, Constanza, no me equivoco, es que es su nombre, también, o sea, más preocupada de cómo se ve que la periodista que la llegamos a conocer. Realmente no sé a dónde va la carrera, porque si para 5 años estudian para esto, eh, mejor me quedo callada. Así que comencemos con esta reacción a esta entrevista. Les quiero recordar que, como ven, el insignia del canal TVN 24 horas en vivo, ¿ya? Y lo pueden buscar en ese canal, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos sin más, pues no tenemos nada más que decir. Vamos a detener la música de fondo. Vamos a subir un poquito el volumen. Y comencemos con la entrevista. Muy de cerca en estos temas por largo tiempo y es reconocido públicamente por esto. Exactamente, el abogado y ex fiscal. Se me olvidaba, el programa se llama Estado Nacional y corresponde al domingo 2 de julio de este año, o sea, aquí, a la vuelta. Así que, sigamos.
Carlos Gajardo. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Constanza y Matías. Bueno, y que esta semana además entró, siempre ha estado, Carlos siempre ha estado en esta discusión acerca de la corrupción, y en esta semana salió una carta publicada en el Mercurio, ¿cierto? Tuyo, donde proponías aprovechar este momento, esta crisis, como una oportunidad para sacar adelante una agenda de probidad. Y veíamos en el panel anterior, ¿cierto?, a parlamentarios de diferentes sectores, todos de acuerdo, parecen lo mismo. ¿Qué debiera tener esa agenda de probidad para, uno supone, que si se la sacan adelante, se evitarían este tipo de casos? Porque esto ha pasado otras veces, Mobgate, financiamiento irregular de la política, y llegan unas comisiones y se toman algunas medidas, pero bueno, volvemos a caer en lo mismo. Sí. Yo lo primero que diría, Constanza, es que hay que separar dos cosas, ¿no? Uno es investigar profundamente a fondo a todas las personas que aparezcan como... bien. Una región. Elevar el nivel de transparencia. Ah, me pasé mucho. Carlos siempre ha estado en esta discusión. Para variar. Para variar. No, si esto no puede ser. Ya, no me interesa. Ya, listo. Perdón, chicos, ya les he dicho que esto yo lo hago En esta discusión acerca de la corrupción, y en esta semana salió una carta publicada en el Mercurio, ¿cierto? Tuyo, donde proponías aprovechar este momento, esta crisis, como una oportunidad para sacar adelante una agenda de probidad. Y veíamos en el panel anterior, ¿cierto?, a parlamentarios de diferentes sectores, todos de acuerdo, parecen lo mismo. ¿Qué debiera tener esa agenda de probidad para, uno supone, que si se la sacan adelante, se evitarían este tipo de casos? Porque esto ha pasado otras veces, Mobgate, financiamiento irregular de la política, y llegan unas comisiones y se toman algunas medidas, pero bueno, volvemos a caer en lo mismo. Sí. Yo lo primero que diría, Constanza, es que hay que separar dos cosas, ¿no? Uno es investigar profundamente a fondo a todas las personas que aparezcan como responsables de esto. Ese es un trabajo que básicamente tiene que hacer la Fiscalía y los tribunales. ¿Incluyendo a Catalina Pérez? Por supuesto. ¿Diputada? Por supuesto. ¿En calidad de qué? Imputada. No me cabe duda que a esta altura ya debe tener la calidad imputada por la característica que tiene el caso. Volvamos atrás, entonces. Democracia Viva es un caso especialmente grave. ¿Se dan cuenta que la periodista no los deja terminar? O sea, ni siquiera lo deja hilar. Nuevamente, esto es lo que me está molestando. Son periodistas, madre y señor mío. Los periodistas que deben hacer las preguntas, pero cuando tú ves que el entrevistado se va por otra parte, encarrilar la entrevista, no ir interrumpiendo, porque lo que provocas con eso es que la persona entrevistada se vaya por otro lado y pierda el hilo. Pero como a ellos les interesa dejarlos mal o dejar una mala imagen, bueno, es lo que pasa. Lamentablemente esta vez no le resultó a la señora Constanza, porque el caballero que tenemos, que estás viendo en tu pantalla, te lo vuelvo a decir, es ex fiscal, y él no se fue porque lo echaron, él se retiró, porque se dio cuenta que con el caso Sokimich había muchas cosas que como fiscal no podía hacer, pero sí lo podía hacer como un abogado privado. Nada más que por eso. Así que continuamos con la entrevista. Grave, ¿por qué? ¿Por qué ha llamado tanto la atención? Son varios motivos, no varias red flags, como se dice en términos de anticorrupción. Por el alto monto entregado, porque fue una asignación directa, lo que ya vamos a hablar de eso, ¿no es cierto?, pero debiera ser una excepción absoluta en nuestro sistema, y sobre todo porque las personas que están en una punta y en otra tienen una vinculación directa con la parlamentaria. Por un lado está su expareja como director de la fundación, y por el otro lado está su ex asesor como la persona que le entrega los fondos a esa fundación. Que entre esas dos personas existe una relación, un triángulo, ¿no es cierto?, con una diputada de la República de la zona, evidentemente es lo que torna esta operación muy sospechosa, y por lo tanto esas tres personas, a mí no me cabe duda que son parte de la investigación que hace la Fiscalía y técnicamente tienen la calidad de imputado. Hay otras banderas adicionales, ¿no? Era una fundación que había sido creada meses antes de la entrega de los dineros, al momento de comenzar a ejecutar los trabajos no tenía ni siquiera ejercicio, giro tributario para hacerlo, etcétera. Entonces son demasiadas banderas, y yo creo que lo dramático, y eso es la segunda pata, ¿no es cierto?, es que a pesar de todo eso se hayan entregado los dineros y no se haya iniciado ninguna investigación después. Entonces, volviendo a la original, yo creo que lo importante es... A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué me detengo en esto? Porque justamente la embarrada es grande. ¿Qué es lo que pasa? Esta diputada tiene una pareja. Esta pareja hace una fundación, ¿de acuerdo? Esa fundación es beneficiaria de algunos dineros que suelta el Estado, el gobierno privado, etcétera, etcétera. Pero la persona que tiene que revisar esto también es familiar de la diputada. Y adivinen qué, la diputada también está metida en la revisión de entregas de dinero. Entonces es lamentablemente es una basura muy grande, para no decir otra palabra, ¿ya? Pero muy, muy grande.
¿Qué es lo que pasa? Que no digo lamentablemente, sí, es que esto, entiéndalo, esto no debería pasar nunca. Los políticos están ahí para trabajar para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo los puso ahí. Así de simple, el elector los puso ahí para trabajar para ellos, no para que se llenaran los bolsillos ellos, ¿ya? Por lo tanto, ellos deberían dedicarse a mejorar el sistema sociocultural y socioeconómico y socioeducacional de un país, de tu nación, por eso los sacaste. Pero en cambio, ¿qué es lo que tenemos? Políticos corruptos que meten a sus familiares, o sus familiares están en ciertos lugares, o son nepotistas, y pasa esto. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, da lo mismo, son todos iguales. En ese sentido, son todos iguales. Habrá uno que otro que se salve, pero lamentablemente son todos iguales. No confundir los dos planos, ¿no? Investigación profunda de todo esto, en manos del Ministerio No Público. es como un perdonazo, No, digamos, no tiene como nada que se ha ver, planteado ¿no? otras veces, pongámonos de acuerdo para una Exacto. agenda de probidad, porque esto le hace bien al país y Y le tiramos olvidémonos. tierrita a esto de acá. No, esto es investigación profunda, pega el Ministerio Público, el gobierno tiene que colaborar todo lo que tiene que colaborar, entregar los insumos de información que tenga. ¿De qué se trata la agenda de probidad? Es lo que pasó con el caso Sokimich, o lo que pasó con el caso de los confores, o lo que pasó con el caso de los pollos. ¿Qué es lo que pasa? Que son empresas que manejan tantos dinero y que mueven el país, que por probidad, por cuidar al país, no los detienen. Solamente sacan a ciertas personas o le dan clases de ética y una palmadita en la espalda. Yo le daría palmadita en otra parte porque le daría una pelea bien dada, una patada en la... Pero lamentablemente es así. O sea, bajo el tema del lo mejor para el país, muchos se la han sacado hasta ahora. Así que eso es. Ya, sigamos. Disculpen por la interrupción. Dicho eso, lo que la clase política debiera concentrarse, ¿no es cierto? Está bien, a mí me parece bien que exista una guerrilla, que se tiren culpas, muy bien, pero lo importante sería que se aprovechara esta instancia para hacer reformas profundas, no manitos de gato, para intentar prevenir que estas cosas sigan sucediendo en el futuro. Dicho esto, en los casos anteriores, Mopgate y Penta SQM Corpesca, hubo ciertas modificaciones que igual fueron útiles, ¿no? Si uno recuerda lo que pasó, por ejemplo, con el caso del financiamiento político, hubo modificaciones, a mí me parece al menos dos muy importantes. Una que cambió completamente la manera de financiar la política. A ver, tema financiamiento político, sí, por eso me gusta, porque ahí empiezo a tirar hilos de algunas cosas que ayudan a explicar ciertas situaciones en Chile. A ver, financiamiento político. ¿Se acuerdan cuando yo hablé, los que han visto el video, del caso Sokimich? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas, cuando quieren, no sé, manipular de alguna manera, van a fundaciones políticas. Ellos les entregan dinero a estas fundaciones políticas y los políticos se lo entregan a sus diferentes partidos. Y con eso hacen las campañas políticas. Lo que generalmente se llama lobby, pero lo hacen como donación libre a las fundaciones, ¿de acuerdo? La otra forma es lo que yo les decía una vez que les mencioné, que según la cantidad de personas que tú sacaste de tu partido, el Estado te paga cierto porcentaje para mantener las cópulas. Esas son las dos formas. Lamentablemente, la de la donación que es mal vista, pero es legalizada, tuvo algunos cambios. ¿De acuerdo? Ahora existe un cierto límite, que ya no están así, que no pueden haber cierta interacción entre algunas partes, etcétera, etcétera. Y fue eso gracias al tema de Sokimich o el caso Mopgate también. O sea, es que han pasado tantas cosas, en realidad. Entonces, cuando pasó todo esto, sacaron a un encargado judicial, que no me acuerdo cómo se llama el cargo, seguramente ahí lo van a nombrar, ¿ya? Que era tan corrupto, y él acepta una vez, en público, no una vez, sino que varias veces, que él recibió sobornos para poder mantener callado todo en un trato de silencio, ¿de acuerdo? Y ahí tienes algunos casos, aparte del Mopgate, que salió gracias a ese caso. O sea, aquí es tirar una tras otra, por eso les digo, o sea, esto está todo entremezclado. Bueno, sigamos. Afuera las empresas, los aportes son públicos, mayores facultades del CERVEL, eso es relevante, es parte de la Comisión Engel. Y además se aumentaron las penas de los delitos de corrupción, para que y eso vean los también cambios. fue importante.
¿no es cierto? Está bien, a mí me parece bien que exista una guerrilla, que se tiren culpas, muy bien, pero lo importante sería que se aprovechara esta instancia para hacer reformas profundas, no manitos de gato, para intentar prevenir que estas cosas sigan sucediendo en el futuro. Dicho esto, en los casos anteriores, MOPGATE y Penta SQM Corpesca, hubo ciertas modificaciones que igual fueron útiles, ¿no? Si uno recuerda lo que pasó, por ejemplo, con el caso de financiamiento político, hubo modificaciones, a mí me parece al menos dos muy importantes. Una que cambió completamente la manera de financiar la política, afuera de las empresas, los aportes son públicos, mayores facultades al CERVEL, eso es relevante, es parte de la Comisión Engel. Y además se aumentaron las penas de los delitos de corrupción y eso también fue importante. Entonces, hubo avances igual, pero no uno suficiente. espera en lo absoluto. Hay muchas materias donde todavía hay mucho que hacer. ¿Y cuáles? Grandes cosas, porque uno podría estar, a lo mejor, hacer un tratado, ustedes los más expertos en qué hacer, pero algo que al menos a la ciudadanía nos llame la atención y que no se estén haciendo, que parezca casi de sentido común. Mire, A partir de este caso. En la carta a la que hacían referencia, yo enumero 7 puntos que a mí me parecen claves, bases, pueden haber otros, por supuesto, ¿no? Lo primero, yo terminaría o disminuiría drásticamente las asignaciones directas. Las asignaciones directas son una necesidad cuando hay una urgencia, una catástrofe. Acabamos de tener inundación en todo Chile, muy bien, para reparar un puente. A ver, también hay un caso de asignaciones directas en Chile. ¿De qué se trata la asignación directa? Se supone que a los encargados de las distintas zonas, cuando hay una catástrofe, por así decirlo, sea natural, no sea natural, sea social, no sea... Bueno, cuando hay una catástrofe o una emergencia, existen dineros designados. Por lo tanto, a este encargado o a este grupo se le encargan los dineros y ellos los van distribuyendo según corresponda. Es un dinero de emergencia que tiene el Estado para solventar, obviamente, en casos de catástrofe. Pero eso no ha sucedido. Donde tenemos casos donde las platas designadas han sido mal utilizadas, donde se han ido literalmente a bancos de los encargados, y etcétera, etcétera. O sea, lamentablemente la constitución que dejó el señor Pinochet lo permite. Así que así está la cosa en Chile. Sigamos. ¿No es cierto? Para arreglar un camino se justifica. ¿Qué justificación tiene que se hagan asignaciones directas en una política pública de largo aliento, como es el tema de los campamentos? O sea, no tiene ninguna justificación. Si aquí Ni siquiera la urgencia, porque evidentemente tenemos un déficit, o sea, tenemos un problema con los campamentos que es urgente. Pero es un problema de largo plazo. Este sistema se creó a partir del terremoto del 2010. Entiendo que el cambio del 2021 viene en el contexto de la pandemia, incluso en la administración anterior. Tema que se le olvida a los dos periodistas mencionar que en el 2010 ¿quién estaba? Sí, estaba un gobierno de derecha. ¿Por qué no me sorprende? Me van a decir, pero tú acabas de decir que fue hecha en el gobierno. No, lo que dije que la constitución del señor Pinochet permitía esto. Lo que provoca que en el 2010, en el gobierno del señor Piñera, ya, el inicio, porque en realidad estaba saliendo la señora Bachelet y estaba asumiendo el señor Piñera, se crearán estos fondos que, si ponemos una lista de cuánto han llevado para su casita los de la derecha y cuánto han llevado para su casita los de la izquierda, créanme que la lista de personajes es más alta en la derecha que en la izquierda, pero da lo mismo, lo hacen igual. Donde hay urgencia, porque claro, a nosotros no nos parece urgente, porque son a largo plazo, pero cuando una persona vive en una calle de un campamento llena de hoyos y haya que ripiar, es urgente. No, pero es que con eso podemos batir, entonces todo es urgente, porque los problemas en educación son urgentes, en salud, en prevención, todo es urgente. Los convenios se hacen para esto, lo que no se supone que alguien se los va a chorear, digamos. No, si lo que aquí tiene que suceder es que existan políticas de largo plazo con que entregas de dinero a fundaciones, a quien sea, pero... Para los que no son chilenos, y en esto es lo que me revienta, porque son periodistas, para eso tienen más vocabulario. Cuando el chileno dice chorear, ¿ya? No sé si en otros países se ocupa, pero cuando nosotros decimos te lo vas a chorear, significa que te lo vas a robar. ¿De acuerdo? Yo no sé si en otros países lo hacen, así que si lo hacen, por favor me lo dejas aquí en la caja de descripción para saber dónde coincidimos con algunos términos de idioma.
pero no con asignaciones directas, con licitaciones, con concursos públicos, con comités técnicos que evalúen la entrega de esos dineros y con decisiones colegiadas al momento de tomar la decisión. Estas decisiones de fondos millonarios no pueden depender de una sola persona. Aunque eso signifique, porque evidentemente va a significar más tiempo entre Claro, si ese el es comienzo el del problema. proceso y la No asignación de los recursos necesariamente. o el minuto en que el No proceso se necesariamente. Si tenemos procesos eficientes de entrega de dinero, asignación de recursos, eso no necesariamente tiene que significar mayores tiempos. Estos tiempos se pueden hacer en los tiempos que se hicieron en este caso, pero con mejores controles, con licitaciones. Insisto, se supo una cifra, ¿no es cierto?, de que además estas operaciones directas, asignaciones directas, habían aumentado mucho en el último año, ¿no?, del 13% al 46%. No tiene ninguna justificación que eso sea tan así. A mí en algún momento me tocó investigar situaciones semejantes en la empresa Codelco, y ahí también era muy notoria la diferencia que había entre contrataciones directas que se hacían versus licitaciones públicas o licitaciones cerradas, pero licitaciones igual. Y la diferencia que había entre unas y otras con empresas relacionadas, como era mucho más alto el porcentaje de asignaciones que se hacían a empresas relacionadas cuando el trato era directo. Pero ese es un punto. Ya. 2, gastos reservados. Hemos tenido permanente... En el tema de las asignaciones directas, tiene que también debiera bajarse el monto de los, digamos, bajarse el monto de... Se dieron cuenta que cuando el ex fiscal Carlos Gajardo quiere tocar el tema de los dineros reservados, la periodista lo para de inmediato porque seguramente le dieron la orden de arriba. A ver, explico. Los gastos reservados es un caso grave en Chile. Muy grave. Muy, muy grave. ¿Ya? Está metido todos los altos mandos de toda la línea ejército, aviación, armada, la marina o la armada naval, como le quieran llamar, carabineros, PDI. Todas las policías que tenemos, toda la fuerza de armada que tenemos. De hecho, aquí existe un tema, o sea, por los dineros reservados, tenemos el caso Paco Gate, ¿ya? Que es de Carabineros de Chile. Tenemos la PDI Gate, el Milico Gate, que son los militares, la PDI son la policía de investigaciones. La FAT Gate, aunque ustedes no lo crean, que pertenece a las Fuerzas Armadas, la Armada Gate, o la Naval, porque aquí la Armada se le conoce como la Naval, o sea, y todos los altos mandos están metidos. ¿Cuál es el tema? Los recursos designados, los recursos reservados o los dineros reservados son aquellos dineros que están en negro, que sirven para ciertas cositas que los países tienen que hacer, les guste o no les guste, en tema de investigación. No sé, cuando necesitas saber ciertas cosas, espionaje, no sé, cuando necesitas pagar por información, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que los altos mandos esta platita no la hacían así. Esta platita, ¿para qué servía? No sé, pues para darle regalo a su señora, para los amigos, para comprarse el autito nuevo, porque a veces algunos no podían vivir más de 3 meses con el autito, y no eran autitos baratos, eran autitos caros, o la casita, o un montón de cosas. O sea, en realidad, fue un robo a manos llenas. Y esos dineros, los reservados, sí vienen de la época del señor Pinochet, porque el señor Pinochet creó esta línea de dineros específicos. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con eso. los proyectos que tengan que ser controlados por la Contraloría? Yo creo que sí, pero además, en este caso, lo que es inadmisible es que se haya hecho una trampita para burlar eso, ¿no? Que es una cosa distinta. Eso obviamente no puede ser admitido. Cuando estamos hablando de los controles de Contraloría, tendría que ser siempre el monto consolidado, todo lo que se le entregó a una persona, a una institución en un lapso determinado. Dos, yo diría gastos reservados. De nuevo, acá nos remontamos a los casos que hemos tenido en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Tenemos todavía mucho que avanzar ahí, limitar esos fondos reservados. De nuevo, no hay explicación para que muchas cosas se paguen con fondos reservados y luego no exista un escrutinio adecuado por parte de
Contraloría. ¿Y debe haber un escrutinio de los gastos reservados por parte de Contraloría mayor al que existe? Todo peso que se gasta estatal en Chile tiene que estar auditado por alguien, por Contraloría, por supuesto. Y la modificación que se hizo después que estos casos estallaron, se aumentaron las facultades de Contraloría, pero siguen siendo, a mi juicio, insuficientes. 3, corporaciones municipales privadas. A ver, mientras termino esta propaganda, que mientras no me paguen Sí, no es la un voy a tren. pasar, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo la periodista trata de evitar el tema de los gastos reservados? O sea, señores, la Armada en todas sus formas le ha robado al país por lo menos lo de los altos mandos. Aquí lo que interesa, y lo vuelvo a decir de la misma manera a los políticos, los altos mandos están ahí como estrategas para proteger al país. Pero, ya ven, se ocupa para otra cosa. Así de simple. Las corporaciones municipales privadas es un invento que se hizo deliberadamente para sacar Regular. el control de Contraloría Caso respecto a Vitacura. los municipios. Pero están en todo Chile, ¿no es cierto? El caso de A ver, corporaciones privadas municipales. En Chile. Oh, sí, ay, señor. En Chile se creó es que no sé cómo llamarlo. Pero se creó esto para, justamente como dice el ex fiscal, para evitar ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Estas corporaciones privadas municipales pueden tener dineros, pero no necesitan por qué declararlos. ¿Qué quiere decir? Que les pueden llegar fondos, beneficios o lo que sea de forma por debajo, por así decirlo, y no tienen por qué declararlo porque son donaciones y no tienen por qué decir dónde van esas donaciones. Obviamente uno entiende de que como son donaciones para mejoramiento del espacio urbano, etcétera, etcétera, proyectos sociales y todo lo demás, uno diría, en eso se gasta la plata. No, no lo hacen. Y también hay un caso grave que es el que va a mencionar el fiscal, que es el de Vitacura. O sea, aquí tenemos, señores, para por lo menos unas 5 horas. Y no quiero hacer eso. para sacar Regular. el control de Contraloría Caso respecto a Vitacura. los municipios. Pero están en todo Chile, ¿no es cierto? El caso de Itacura es un muy buen ejemplo que demuestra qué se puede hacer malamente con esto, ¿no? Porque efectivamente, de nuevo, con la excusa de decir es que si nos sometemos al tratamiento de los fondos públicos, todo se demora, todo es lento, todo se ralentiza, inventemos esta forma en que creamos corporaciones privadas, Contraloría no la fiscaliza y por lo tanto podemos actuar más rápido porque siempre tenemos necesidades urgentes. Bueno, lo que eso genera es que los fondos públicos finalmente no se fiscalizan. Yo creo que no hay buenos motivos para que tengamos corporaciones municipales privadas. Todo el dinero que se gasta por los municipios debiera estar bajo el orden, la dirección de los municipios y de Contraloría, por lo tanto. Es decir, vamos teniendo una serie de espacios donde los fondos públicos pueden ser mucho mejor administrados. Y hay otro tipo de medidas que tienen que ver con mayor transparencia, mayor información. Por ejemplo, destinatarios finales, 4, registro de destinatarios finales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy día que evita o impide saber a quién llegan las platas? ¿Qué es lo que el registro de destinatarios finales? Que, ojo, es una recomendación de la OECD que Chile se ha demorado en implementar. Que sepamos, al menos con las instituciones que contratan con el fisco, con el Estado, quién está detrás, quién es la última persona que termina recibiendo los fondos. Esto es lo otro. En Chile, sí, ya les dije, en Chile nadie te obliga a decir quiénes son los beneficiarios. El último. Tú puedes decir que el beneficiario es, no sé, una cantidad de 1.400 personas. Ya, pero ¿y los nombres? No, son 1.400. Pero, ¿cuál es el último? No, es que el último, por ejemplo, es Juanita, que va a ser Juanita Pérez. No, es que aquí importa la cantidad de beneficiarios total, no importa quién es el último. Es que claro que importa quién es el último. Así de simple. Pero bueno, son cosas que suceden en Chile, les vuelvo a decir. De eso, en empresas, en corporaciones, en municipios, en lo que fuere. No tenemos eso, un registro público donde el que quiere contratar con el Estado, corporación, los tres chanchitos, ¿no es cierto? Al final, esta sociedad, esta empresa es de Juanito Pérez. Que esa información sea pública, que todos la conozcamos. Es fundamental. Esta transparencia evita problemas de probidad finalmente porque permite además que todos podamos tener una mejor fiscalización sobre eso. 5, yo diría que es importante en Chile flexibilizar las normas del secreto bancario. Esto no ¿Hasta qué punto? Esto no significa, ¿no es cierto?, que cualquiera y a cualquiera. Pero, por ejemplo,
estoy pensando que un buen sistema sería que Contraloría tuviera mejor y más facilidad de acceder a las cuentas bancarias respecto de funcionarios públicos y respecto de empresas, corporaciones, organismos que contratan con el Estado. Si el Estado te entrega, como en el caso de Democracia Viva, 400 millones de pesos, ¿no es sensato que la Contraloría luego pueda meterse a esa cuenta y ver en qué gastaste los 400 millones de pesos que yo te envié, que yo te entregué, que yo he estado? Eso no se puede hacer en Chile, ni siquiera lo puede hacer la Contraloría, se tiene que recurrir a un procedimiento bastante... Disculpen, voy a volver a retroceder en el tema para que quede claro, porque igual quizás yo me confundí y no lo expliqué bien. ¿Qué es lo que pasa? Una empresa va a licitación, ¿ya? Para concursar en fondos, para poder, para un proyecto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ya sucede en Chile que esa empresa puede ser, es que no le quiero decir empresa fantasma, pero sí es una adyacente de otra empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que a esa empresa, ya que tiene una adyacente y tiene que pagar ciertos costos, no se diga a quién se le va a pagar al último. O sea, le dices, tú, Estado, tú me pasas la plata a mí y yo la designo a dónde la voy a colocar. El problema es que muchas veces se autodesignan cosas. Va a sonar feo, pero es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que una empresa le entrega a la otra. Pero como yo no estoy obligado a decirte qué plata le estoy, o sea, a quién le estoy entregando la plata, porque los beneficiarios lo que importa es que yo entregándole la plata a él beneficia a 1.500 personas, perfecto. Pero ¿quién es el No, es que lo que importa es que con él voy a beneficiar a 1.500 personas. Y ese no es el chiste. Si se dan cuenta de cómo... Ya. Por eso me aclaro con un ejemplo de esa manera. Así que, por si sienten que me enredé o expliqué algo mal, bueno, así va. complejo judicial en que se hace una solicitud para levantar el secreto bancario. Eso también me parece, hay mucho espacio por avanzar ahí. En la misma línea, la gran información que tenemos para los casos de desvíos de dinero, corrupción, sin que sea necesario levantar el secreto bancario, es la inteligencia financiera. En Chile tenemos una institución que se denomina UAF, ¿no es cierto?, que es estatal, y a donde los bancos... Unidad de Análisis Financiero. Unidad de Análisis Financiero, a donde los bancos y otra serie de instituciones, casinos, hoy día también compraventas de automóviles, corredoras, etcétera, tienen que informarle a la UAF las operaciones sospechosas que tengan sus clientes. Y entonces la UAF lo que hace es que hace este análisis de millones de transacciones que se le reportan por operaciones sospechosas. ¿Saben ustedes, Constancia y Matías, cuántos funcionarios tiene la UAF en Chile hoy? 75 personas. 75 personas para analizar todo esto. Yo hago una comparación sencilla, ¿no es cierto? Cualquier gran auditora de las Big Four, KPMG, EY, Deloitte, etcétera, tiene más de 1.000 personas. Y resulta que la que hace la inteligencia financiera en Chile tiene 75 funcionarios. Es muy escasa la posibilidad que tenemos de analizar. En resumen, nos cuesta más detectar estafas ya que no hay tantos empleados, pero para contratar esos empleados también es complicado. O sea, y es primero el huevo de la gallina, no, si yo les digo. O sea, yo estoy a favor de este tipo, si se dieron cuenta, pero cada vez que habla me doy cuenta de las situaciones que suceden en Chile legalmente, que son permitidas y que gracias a los diputados y senadores que les conviene, porque a los políticos les conviene, porque no sé, reciben beneficios, reciben no sé qué cosa, se atrasan más las leyes. Y leyes que nos benefician a todos porque un país transparente, un país con menos corrupción, un país que es capaz de mostrar sus transacciones económicas de los mismos políticos, valga la redundancia, lo hace un país más limpio. Pero eso no sucede. Eso no sucede. Y ojo, que la UAF, a pesar de eso, ha sido capaz de detectar irregularidades y directamente defraudaciones fiscales, ¿no es cierto?, en los casos del exdirector de la PDI, en el caso del Paco Gate, etcétera. A pesar de eso, hace trabajo. Debiéramos fortalecer eso y eso tiene que ver con la flexibilización de las normas del delito tributario. Y 6, creo que a esta altura, el caso también lo demuestra, es necesario tener una fiscalía supraterritorial de alta complejidad. Este es un proyecto que está durmiendo en el Parlamento Se habló también desde el 2015. del crimen organizado, con el Esto narcotráfico. se discutió exactamente después del caso Pente Següeme Corpesca. Nunca ha avanzado. ¿Y ¿Por qué no avanza? No hay voluntad política, por supuesto, sí. Todas estas medidas que yo le enumero, Constanza, al final significan pérdida de poder para la clase política, porque, y me faltaba la más importante en esto, ¿no?, que es una iniciativa que está postulándose a la nueva Constitución. Se le llama el Estado sin pituto, Sí, Estado sin pituto, ¿no es Una de cierto? las iniciativas Una de las populares de norma que tiene está más, buscando votos. que tiene más votos. ¿Cuál es el tema? Que hay un cierto nivel que se acepta de nepotismo. Que es lo que quiere decir que el pituto, como se le conoce en Chile, o el nepotismo, hace que que contraten a personas
lo menos idónea posible. ¿Por qué? Porque conoce a Juanito Pérez, que Juanito Pérez es primo hermano de no sé quién, de qué diputado, de qué senador, de qué... bueno, esa es una ley que hace muchos años se está durmiendo en el Congreso, el de los de los no pitutos, ¿ya? O no nepotismo, y que se pide, por favor, mm, que sea con meritocracia. ¿Cuál es el problema? De nuevo lo mismo. Los diputados, senadores o las cámaras no lo permiten. Pregúntense por qué. No permiten un proyecto que supuestamente ayudaría a mejorar el país porque ya no estarías siendo contratado por pituto, sino que serías contratado por meritocracia. Pero bueno, si estamos hablando de personas idóneas, están ellos ahí y nosotros los ponemos ahí, lamentablemente. No es sensato que tengamos tanta posibilidad de que el Ejecutivo nombre a funcionarios que no son necesariamente de exclusiva confianza de cargos políticos. Nadie discute, por supuesto, ministros, subsecretarios, algunos jefes de servicio. Pero de ahí para abajo, ¿por qué el gobierno de turno no puede nombrar a tantas personas? Carlos, gobiernos de turno. Y se ha hablado mucho de esto de la superioridad moral, que hay unos que sí lo hacen y otros que no lo hacen. Usted participó de una campaña política del presidente Boric y le quiero compartir este video que anda en redes para que usted mismo comente. Se lo agradezco, Ahí está. Gabriel Boric no va a temblar la mano para promover, no la impunidad, sino que el castigo de esas conductas. Y en eso creo que la historia que ha mostrado Gabriel Boric da muchas más garantías de que el camino para el combate en contra de la corrupción va a ser un mejor camino. Puesta en una... ¿Le gustaría aumentar las ventas? Ay, señor, Pruebe propaganda, Pitrix propaganda, ¿por qué 24, no puede el ser mejor propaganda? CRM gratuito. Puesta en una situación Esto no se trata de personas, sino que de gobierno. Usted está apoyando a un gobierno, a un candidato, no a una persona. ¿Usted siente que el gobierno del presidente, o que encabeza el presidente... Antes que continúe, ¿se dieron cuenta cómo cambia su forma de hablar tranquila a una forma más, digamos, no quiero decir agresiva, pero más, como se le dice en Chile, puntiaguda? ¿Cómo se nota a él en la cara, siendo periodista, que no les gusta el gobierno actual? Porque quería que saliera el gobierno de la derecha. Interesante, ¿eh? Lo vuelvo a decir, son periodistas. No tienen por qué mostrar sus colores políticos. Son periodistas. Están ahí para investigar la verdad y están ahí para hacer la entrevista como corresponde. No para mostrar su opinión política. Su opinión política te la puedes guardar donde mejor te quepa, porque en estos momentos eres un entrevistador. No eres un público más. No eres el entrevistado. Eres el entrevistador y estás ahí para las preguntas y para que el entrevistado no se vaya por la tangente. Pero a eso a ti no te sirve, porque como es de la izquierda el que estás entrevistando, porque hizo una propaganda para el gobierno que a ti no te gusta y que has atacado Materneve muy noche, lo que a mí me interesa es dejar mal este gobierno. Matías del Río, déjate hinchar las pelotas. Boric ha estado a la altura de lo que usted esperaba, de lo que usted promovió, ayudó, respaldó en esa campaña? En esta materia yo creo que sí. Por supuesto, esto es una materia absolutamente en desarrollo, ¿no es cierto? Pero le explico por qué. Porque lo que teníamos, este es un apoyo en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Era una posibilidad entre un gobierno de Gabriel Boric o una posibilidad de José Antonio Kast. Y lo que teníamos en ese momento era que las dos grandes coaliciones históricas del país, la centroderecha, como se quiera llamar, y la concertación, venían recientemente de un gran acuerdo transversal de impunidad, del cual yo he sido muy crítico, ¿no? Se descubrió en el 2015 un acto de corrupción muy transversal, en que todos los partidos políticos relevantes eran financiados por empresas. SQM, Penta, Corpesca, y no supimos más porque de ahí para adelante, lo recordará usted, ¿no es cierto?, se cambió al director del Servicio de Impuestos Internos y luego hubo un pacto para nombrar un fiscal nacional, que es Jorge Abbott, que se comprometió a que estas cosas iban a ser investigadas con mayor... Ahí está, Jorge Abbott. Jorge Abbott, fiscal nacional. A ver, vuelvo, por favor, señores. Ojalá que vean ese video porque en realidad ahí lo tomo más definido o con más al detalle. A ver. En el 2015 estaba el gobierno del señor Piñera. De nuevo. Y... No está el señor Piñera. Me equivoco. Me corrijo. Tiempo después salió Abbott. Y Abbott salió elegido. Perdón, me corrijo. No fue el señor Piñera, fue el segundo gobierno de la señora Bachelet. Pero la señora Bachelet no lo pudo elegir porque lo eligieron los... Bueno, da lo mismo. La cuestión que Jorge Abbott estaba ahí como fiscal nacional y se suponía que iba a limpiar la casa. Pero él admitió y que ni siquiera se fue preso por eso, admitió que había recibido
sobornos para mantener ciertas cosas bajo el tapete. Y por eso mismo después sale el tema de Sokimich. Y los golpecitos en la espalda y las clases de ética. Porque aquí en Chile eso de las clases de ética es un chiste. Lo que importa aquí es que cambiaron al director de servicio de impuestos, que fue el señor... Estoy segura que fue el señor Piñera. Tendría que revisarlo nuevamente. Pero recuerden que yo les había dicho que el director de servicio de impuestos internos no envió la documentación correspondiente porque estaba ayudando a mantener todo esto en secreto. Por ende, también ayudó a que los delincuentes económicos salieran libres casi de polvo y paja. Entonces, aquí literalmente, sálvese quien pueda de la corrupción, señores. Así de simple. Mayor mesura, a acotar, usando sus palabras. Por lo tanto, en ese momento yo no tengo dudas que quien daba más garantías, y esas son mis palabras, de que en el futuro casos como estos pudieran ser investigados más profundamente, era Gabriel Boric. Y hasta acá yo creo que lo que ha hecho el gobierno y el presidente ha sido adecuado. Cada persona que ha sido vinculada con estos hechos con responsabilidad política ha cesado en el gobierno. Pero partió este gobierno diciendo, hablando de que esto era, no el propio Gabriel Boric, pero sí al principio el presidente de RD, el ministro de la Vivienda, hablando de que esto era un descriterio, era un error político, y parece ser que es harto más que un Constanza, descriterio. llevamos de este escándalo, ¿cuánto? 2 semanas, y ya hay una subsecretaria afuera, hay una diputada que está suspendida, los 2 partícipes principales salieron del gobierno, el propio... Aquí empieza lo entretenido, porque estos 2 periodistas lo empiezan a hinchar las pelotas, porque esa es la palabra, hinchar las pelotas, porque ni siquiera a veces lo dejan terminar de hablar, y el ex fiscal se tiene que poner bastante pesado y les tiene que cortar varias veces, porque, señores, el señor Boris, que lo vuelvo a decir, no es presidente de mi gusto, no es un personaje de mi gusto, pero es el presidente de Chile y es el presidente elegido. Y lleva menos de 2 años y le ha hinchado las pelotas, no le han dejado gobernar, no le han dejado planificar, no le han dejado desarrollar su plan, ya sus proyectos. Ha tenido una cantidad de catástrofe. Ese hombre, o sea, una cosa que yo aplaudo, y parece que a ellos se les olvida un pequeño detalle, pero yo te lo recuerdo. Ejemplo, cuando fue el estallido social del 2019, el señor Piñera se fue a comer pizza con su familia mientras estaban dejando la escoba a todos los chilenos porque había un problema económico fuerte. Y el caballero estaba muy muerto de la risa comiendo en vez de ir a levantarse y a solucionar el problema. En cambio, este chico, perdón. El presidente actual, el señor Boric, tiene una catástrofe, está de vacaciones, corta sus vacaciones y va a trabajar. Ese hombre no ha dormido, por Dios. Déjenlo dormir aunque sea, y eso que ni siquiera es de mi gusto, pero déjenlo dormir al hombre para que siga trabajando. De hecho, en la última catástrofe de las inundaciones, hubo un momento que todos los periodistas se enojaron porque el presidente actual dijo, oigan, esto no es un circo, vengo a trabajar. Y ustedes se interrumpen, y los hizo retirarse a todos, y los periodistas quedaron enojadísimos porque no pudieron tener la exclusiva y este drama y todo lo demás. No. Él llegó y dijo, déjenme tranquilo y déjenme funcionar y déjenme trabajar. Entonces, por Dios, de verdad, déjenlo trabajar tranquilo. Denle por lo menos 3 meses de respiro a este hombre, porque de verdad, o sea, yo ya no sé en qué cabeza cabe reclamarlo, o sea, palos porque bogas, palos porque no bogas. Lo vuelvo a repetir, a mí no me gusta este presidente, pero por Dios, o sea, de verdad ha demostrado estar en terreno trabajando. Dejó sus vacaciones y les voy a decir algo, le reclamaron porque el presidente tuvo que hacer un viaje a la Antártida, ¿ya? No, es que hay inundación, así que tenía que tener con el país. Señores, lo que ustedes no cuentan, los de la derecha, los del periodista o los empresarios, me da lo mismo. Pero lo que ustedes no cuentan en las noticias es que en estos momentos tenemos feroz problemas territoriales con Argentina porque los
porque el gobierno argentino, y no le echo la culpa a los argentinos, le echo la culpa al gobierno argentino, a los políticos argentinos, que para desviar los problemas que tienen en su nación, vienen a reventarnos las pelotas a nosotros en un sistema y tema territorial que ya estaba zanjado y que se meten a quitarnos espacio porque los argentinos ahora también quieren espacio que no les corresponde. Así de simple. Y no estoy diciendo todos los argentinos, sino que estoy hablando del gobierno argentino. Tratan de tapar el sol con un dedo, con todas las embarradas, le tiran basura a Chile y con eso mantienen las noticias tapadas. Mejor váyanse a solucionar sus problemas. Y nosotros en Chile, déjense hinchar las pelotas, porque en estos momentos, si el presidente no iba, íbamos a perder terreno frente a Argentina. Después de todos los problemas que hemos tenido para mantener un sistema territorial tranquilo. Y a ustedes se les da la real gana, porque... No, es que el presidente en tiempo horrible, porque eran inundaciones, que eran esto, que era este, bla, 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 se fue a la Antártida. Señores, ¿por qué no hablan con la verdad mejor? Así de simple. Lo vuelvo a repetir. El señor Boric, presidente de Chile, se fue a la Antártida en su viaje que estaba pronosticado y proyectado hace mucho tiempo, porque hay un problema territorial en el sur, en la Antártida de Chile. Así de simple. Y si no íbamos a perder. ¿Por qué? Porque el señor Piñera lo único que hizo, su sistema, su encargado de diplomacia, ¿qué es lo que hizo? 6 meses o 3 meses antes de dejar el gobierno, pescó sus cosas, se fue a Francia y se dejó, o en España, y quedó trabajando allá y dejó la escoba con un montón de problemas acá. Así que no me vengan a ver la cara. De verdad, no me vengan a ver la cara, señores. Dejen trabajar, dejen funcionar, por lo menos en este poco tiempo, en menos de 2 años, por lo que veo, y aunque no me gusta el presidente, ha trabajado mucho más que el presidente anterior, con sus ministros y con la persona que tiene que encargarse de la diplomacia internacional o el tema internacional. Así que déjense hinchar las pelotas. El gobierno ha entregado todos los antecedentes a la Fiscalía. ¿Cuál de estas cosas sucedió en el caso Penta SQM Corpesca? ¿Cuántas personas salieron de los gobiernos? ¿Cuántas personas salieron de los partidos políticos en ese momento? Yo se lo pido, digamos. Tenemos senadores que están sentados hoy día en el Congreso y que recibieron campaña política y todos lo sabemos, recibieron aporte de las campañas políticas. Entonces, esta es una noticia en proceso, pero no me cabe duda que el gobierno, tiene que demostrarlo, por supuesto, tiene la posibilidad de hacer cumplir esa promesa, de que iba a ser intolerable con la corrupción, y yo espero, por supuesto, que eso así suceda. ¿Y no se arrepiente entonces de haber grabado ese video y de haber dado ese apoyo por este tema? Ratifico cada palabra que dije en ese video. Carlos Gajardo, gracias por estar aquí esta mañana. Que esté muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Toyota Fortuner, amplio espacio. Bueno, chicos, y con esto, disculpen, y con esto yo también termino el video del día de hoy. Ay, no me está funcionando esto. Perdón. Y con la música canon, que en realidad necesito relajarme, porque ver a Matías del Río de verdad que me saca de quicio. Yo creo que es uno de los pocos periodistas que en estos momentos no puedo soportar, porque no lo soporto. O sea, esa manera de querer dejar bien a la derecha cuando se ha mandado tantas embarradas, pero recargar las embarradas de la izquierda, de los pocos sinvergüenza, por así decirlo, aunque hay sinvergüenza y hay muchos por descubrir también, de la izquierda. Entonces, oye, todos son iguales, todos, absolutamente todos, de caje a paje, o sea, todos son iguales. Lo vuelvo a decir, ya habrá algún político que se salve y todo lo demás, pero hasta ahora, señores, todos nos han demostrado que giran para el mismo lugar, para sus beneficios propios. Así de simple. Y de verdad que en realidad, por eso no puedo ver a Matías del Río, porque su parcialidad para comentar ciertas cosas es lo que a mí me revienta el estómago. Lo vuelvo a decir, son periodistas. El periodista, mientras está dando una noticia o está entrevistando, es periodista y entrevistador. No estás ahí para dar tu opinión o tu sistema subjetivo. Perdón. Mejor le quito la música. Así que, sinceramente, sin nada más que decir, voy retirando esto, voy apagando mi sistema
Y les voy diciendo con un abrazo fuerte, un beso enorme. Y si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, ay, disculpen, nos estaremos viendo la próxima semana con otro video de una crítica a mi estilo. Oye, hasta de la rabia me dio hipo, no digo yo. Ya, chiquillo, un beso para los nuevos y que no sean tan chiquillos. Muchas gracias. Y si quieres, te suscribes si te gusta mi contenido. Ahora, si te gustan los contenidos políticos, solamente ve la lista de una crítica a mi estilo. Bye, bye.